inicio, estimados y estimadas. Nos encontramos aquí nuevamente, como ya ha sido costumbre en este segunda parte del año, digamos, con la Minga de los Jueves del Liceo Galvarino Riveros Cárdenas. Es un espacio básicamente de conversación, un espacio de conversación libre en donde alguna personalidad o personalidades de distintos ámbitos del quehacer artístico, científico, periodístico, de los escritores, en fin, nos presentan sus vivencias, sus experiencias y sus ideas respecto de lo que es este país. Así que aquí estamos nuevamente para conversar, acompañados también de Castro Municipio TV, que hace ya 3 semanas nos acompaña para proyectar a través de la televisión esta conversación. Hoy nos encontramos con dos investigadores del ámbito que yo denominaría desde mi conocimiento común, el ámbito de las ciencias naturales, y la presentación de ellos estará a cargo de Miguel González, profesor de filosofía del colegio. Adelante, Miguel. Hola, buenas tardes. Yo, más que presentar a Mariela, que es la persona que pertenece a la Fundación Senda Darwin, y a Cristian, que es la persona que pertenece al IEP, voy a presentar a las instituciones a las cuales ellos representan, ¿ya? Más allá de lo que a ellos les de lo que ellos tienen como desde la perspectiva académica, ¿ya? Eh, la Fundación Senda Darwin tiene una estación biológica, y esta estación biológica es un área protegida privada ubicada en el sector norte de la Isla Grande de Chiloé, donde se realiza investigación científica sobre ecología y biodiversidad. Provee infraestructura para recibir a científicos, desarrollar cursos y dar oportunidades de recreación e información ecológica. Es un punto de encuentro con la comunidad para reflexionar sobre los fundamentos de los deberes y responsabilidades del ser humano con la naturaleza y sus futuras generaciones. Es administrada por la Fundación Senda Darwin, con apoyo del Instituto de Ecología y Biodiversidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, forma parte de la red de centros regionales y estaciones de campo de la Universidad Católica. Además, es un sitio afiliado a la red chilena de sitios de estudios socioecológicos de largo plazo y a la red internacional de sitios de estudios ecológicos de largo plazo, cuyo objetivo es realizar investigación y monitoreo de los ecosistemas locales para entender su funcionamiento en un contexto de cambio global. La Estación Senda Darwin es miembro fundador de la red de áreas protegidas privadas, y la misión, que es como lo más importante que yo pude rescatar ahí, es la Fundación Senda Darwin tiene como misión apoyar la investigación científica, desarrollar educación ambiental y promover la aplicación de este conocimiento para la conservación de la biodiversidad a través de estos vínculos. Buscamos contribuir la sustentabilidad local y de la biosfera. Cristian, porque Fundación Senda Darwin está representada acá por Mariela. Cristian representa acá lo que es el Instituto de Ecología y Biodiversidad, que es una corporación sin fines de lucro, cuyo principal objetivo es realizar investigación científica de fronteras en ciencias de la biodiversidad y contribuir al desarrollo sustentable del país. El IEP se organiza en 3 unidades estructurales, que son ciencia, transferencia y desarrollo tecnológico, comunicación científica. Siendo la unidad de ciencia la matriz principal del Instituto IEP, dentro de la cual se insertan las unidades de transferencia y comunicación como órganos transversales que buscan generar diálogo y conexión con la sociedad. Los ámbitos de formación de científicos y redes de colaboración son también parte de la estructura fundamental del IEP. El instituto alberga más de 20 investigadores distribuidos en 6 universidades a lo largo del país, más de un centenar de estudiantes de posgrado realizando investigación y un equipo de más de 20 profesionales y técnicos. El IEP ha establecido además 3 estaciones biológicas ubicadas en ecosistemas estratégicos para el estudio de la biodiversidad a lo largo de Chile. Para nosotros, como la minga de los jueves del Liceo Galvarino Rivero, nos es
totalmente, está dentro de lo que nosotros habíamos planteado, poder tocar qué pasa con nuestra biodiversidad. Y nos encontramos con Mariela y con Cristian, que estuvieron dispuestos a compartir con nosotros, así que ahora los dejo con Mariela primero y después con Cristian, ¿ya? Gracias. Gracias, Miguel. Adelante, Mariela. Está sin audio, Mariela. Ahí sí, ya. Allí sí. Hola, buenas tardes a todos los asistentes a este conversatorio. Bueno, un agrado poder compartir con ustedes esta tarde. Y muchas gracias por la invitación. No sé, ¿quieres que me presente? ¿Cuál es la idea de...? ¿Sí? Yo creo que sí, yo creo que es importante que te presentes y que en el fondo la conversación aquí va por los temas que ustedes quieran plantear. Que imagino yo que hay 2 o 3 áreas que hemos conversado aquí que son relevantes. Una tiene que ver con el tema de qué forma la ciencia, la biodiversidad, el medio ambiente debe estar presente en la nueva constitución. Yo creo que ese es un tema que alguno de ustedes podría intentar ayudarnos a entender. Y los segundos temas tienen que ver con la biodiversidad en Chiloé, con el tema de cómo podemos contribuir a la conservación. Yo estuve leyendo en los últimos días algunos artículos que habían publicado ustedes que tenían que ver con el tema, o notas de prensa inclusive, que se habían publicado que tenían que ver con el tema, por ejemplo, del agua, con el tema de la isla Guafo y la venta de estos patrimonios naturales que tenemos aquí en Chiloé. Entonces, de alguna forma, junto con presentarte, Mariela, por favor, que nos plantees algunas ideas sobre la cual puedas conversar. Yo indico esas como posibilidades, pero queda libre el temario. Sí. Bueno, yo soy bióloga de profesión, estudié en la Universidad Católica, después hice un magíster en Ecología y Biología Evolutiva en la Universidad de Chile, y luego un doctorado en Ciencias Forestales en la Universidad Austral, para después ingresar a un postdoctorado en el Instituto de Ecología y Biodiversidad. Después estuve un tiempo en la Universidad de Concepción como académica, 2 años, y últimamente estoy hace 2 o 3 años ya de manera permanente en la Estación Biológica Santa Darwin, a pesar de que yo hago investigación científica en este lugar desde el año 2000 aproximadamente, pero viniendo esporádicamente los veranos, y ya desde el año 2013 comencé a venir más seguido, y ya desde el 2017 que definitivamente estoy viviendo acá en la isla. Así que tengo un conocimiento de la isla en términos del funcionamiento de los ecosistemas que están presentes acá, principalmente el bosque nativo, que es nuestro principal foco de estudio en la estación biológica. Sin embargo, también hacemos investigación en torno a otros ecosistemas como los pomponales, ¿no es cierto?, las turberas, y estamos interesados en la biodiversidad porque diversidad nos provee diversos beneficios, y esa biodiversidad está muy degradada, sobre todo aquí en Chiloé. Hay un proceso de degradación creciente que, más que en otras zonas del país, nos afecta directamente la provisión de algunos bienes y servicios, por ejemplo, la calidad y cantidad de agua, que es como lo que también vamos a tratar en un ratito más con Cristian. Así que bueno, después podemos ir ahondando en los temas. Como era una presentación corta, dejo a mi compañero Cristian que pueda como presentarse también. Gracias, Mariela. Cristian, adelante. Primero, muchas gracias por la invitación a este espacio de conversación. Bueno, yo soy ingeniero forestal de la Universidad de Chile. Después estuve trabajando y estudiando en Valdivia, en la Universidad Austral, hice un magíster en recursos hídricos. Y también trabajé desde esa época, desde el año 2000, con comunidades campesinas, primero en manejo de bosque y después su relación del bosque y la provisión de agua. Ya por ahí, por el 2007, 2008, me picó el bichito de volver a estudiar, y ahí entré al magíster en recursos hídricos en la UACH.
Y luego ya el 2010 ingresé a estudiar a la Universidad Católica el programa de doctorado en ciencias, en mención ecología. Entonces ahí he complementado algunos saberes que para mí nacen desde la curiosidad, ¿cierto? Y la experiencia en el monte, que es las relaciones entre el bosque y el agua. ¿Ya? Entonces ese es como un primer tema que yo los invito a conversar, a discutir, porque efectivamente lo que dice Mariela es muy cierto, la degradación de la diversidad o de los ecosistemas chilotes, ¿cierto? Estoy hablando de los bosques, las turberas, y últimamente, en los últimos años, los pomponales también, tienen una relación directa con la provisión de agua. ¿Ya? Entonces ese es como un primer tema que lo dejo ahí instalado, que me parece que es interesante. Para quienes no tengan conocimiento en esa área, podemos conversar, intercambiar saberes, ¿cierto? Sobre esta relación entre los bosques y el agua, las turberas y el agua. Y la segunda provocación que me gustó mucho que hicieron Miguel y Fernando con respecto a la Constitución, que también creo que es un tema muy interesante en este proceso constituyente, ¿cierto? Que se inició en octubre del año pasado y que ya ha quemado varias etapas. Ya estamos, ¿cierto? Aprobamos tener, por una enorme mayoría, tener una nueva Constitución. Y ahí voy a simplemente provocar con una frase para ver si después seguimos andando. Y es que yo creo que la nueva Constitución debería considerar principios ecológicos. ¿Ya? Deberíamos, en primer lugar, no sé si en el preámbulo o en el artículo 1 de nuestra Constitución, decir los seres humanos interactuamos con la naturaleza y dependemos de ella para nuestro bienestar, para nuestro alimento, para nuestra agua. ¿Ya? Entonces, creo que eso debería estar en nuestra nueva Constitución. Y por ahí la dejo a ver si provocamos algo con la gente que veo que están ahí, harta gente dispuesta a la conversa. Gracias. Gracias, Cristian. A ver, en la dinámica, porque es probable que hayan muchos o varios que hayan llegado hoy por primera vez. La idea es que ustedes puedan ir pidiendo la palabra a través del chat y haciendo las preguntas o los comentarios a nuestros invitados. Y por otro lado, esto está siendo llevado al aire, por un lado por la televisión local, pero por otro lado se está transmitiendo a través de Zoom, a través de las cuentas de las cuentas del liceo, digamos. Para empezar, yo tengo dos preguntas y después cedo la palabra a los demás participantes. Por favor, vayan preguntando. Mi primer punto que me nace es este, el agua es un derecho impostergable que debería estar en la Constitución. Algo así, un artículo que hace tiempo atrás se publicó en El Mostrador, y que es tuyo, Cristian. El agua como un recurso que debería ser de todos y debería estar establecido así en la Constitución. Esa es mi primera pregunta, que va enfocada hacia esa publicación que tú hiciste. Y tengo una segunda duda específica, Mariela. Yo leía que tu doctorado es acerca entiendo yo que es acerca del tique, del olivillo, que es un estudio acerca del olivillo, ¿no es así? ¿Cuál es ¿de qué forma, cuando uno estudia una especie puntual específica, en este caso un árbol presente en varias partes de Chile, de qué forma esto se relaciona con el todo? Porque evidentemente tú estudias, imagino con un grado de profundidad gigante, una especie específica, pero luego esto tiene que relacionarse con el bosque, con la interacción con el clima, con la geomorfología. ¿De qué forma se da eso también? Dejo esas dos preguntas, si son amables de responderlas, y vamos esperando la participación de nuestros participantes, por favor. Mariela, no sé si quieres partir tú o parto yo. Parte, sí, está bien. Muy bien. Bueno, es un tema, entramos al tiro así de lleno con esta pregunta de Fernando sobre el agua. Lo primero, para mí es importante cómo uno nombra las cosas. Eso es lo primero. Y me parece que el agua puede ser considerada como un recurso, sí, pero antes el agua es simplemente un elemento de la naturaleza. Segundo, a mi juicio, es un bien común, ¿sí? Es un bien que a todos nos favorece. Y cuando digo todos, hablo de los humanos y otras formas de vida distintas a las humanas, ¿cierto? La vida no es posible sin el agua fluyendo desde nuestras montañas hacia el mar. Entonces eso es lo primero, el agua como un bien común, el agua como un bien natural, como un elemento de la naturaleza. Y luego, cuando pensamos en usar el agua como recurso. Entonces, como estamos hablando en el momento constituyente,
me parece que es muy importante ser cuidadosos en cómo ocupamos estos conceptos, porque a mi juicio en la Constitución efectivamente deberíamos garantizar que ciertos bienes comunes, como el agua, como el aire, como el suelo, ¿cierto?, que permite la fertilidad y que nos podamos alimentar, por ejemplo, sean considerados bienes comunes, y ciertos lugares, como por ejemplo los lugares de donde los seres humanos obtienen agua, sean inapropiables. ¿Sí? No estoy hablando de que no exista la propiedad privada, por favor, no quiero asustar a nadie con eso, sino que decir que hay ciertos lugares en Chile, hay ciertos lugares en Chiloé, pequeñas áreas a veces, pequeñas cuencas de 20 hectáreas, 30 hectáreas, que dan origen a una pequeña vertiente, a un pequeño estero. Y de ese estero o vertiente toman agua muchas familias. Ese lugar no debería ser de nadie y deberíamos cuidarlo todos como si fuera el tesoro más grande que tenemos. En Chiloé no tenemos montañas que acumulen nieve. Por lo tanto, esos son los lugares donde tenemos bosques que son capaces de almacenar agua en sus suelos, o turberas que almacenan el agua de las lluvias, ¿cierto? Y las guardan como una verdadera esponja, y luego nos entregan agua, no solo a nosotros, sino que a toda la vida, a todos los ecosistemas. Entonces, esa es una concepción fundamental que a mi juicio debería estar contenida en nuestra nueva Constitución. ¿Ya? Hoy día, como para poner un contrapunto, ¿cierto? Hoy día en la Constitución de 1980, que actualmente nos rige, aunque ya decidimos cambiarla, ¿cierto?, es que el agua es vista como un bien común, o un bien nacional de uso público le llaman, pero al mismo tiempo como una mercancía, como un bien de consumo. ¿Ya? Y hay un artículo muy especial, que es el artículo 19 de la Constitución, que habla sobre los derechos, y ahí en el inciso 24, si no me equivoco, está entregado que aquellos que tengan derechos de aprovechamiento de agua tendrán la propiedad real sobre ellos. ¿Ya? Entonces, eso en la práctica lo que significa es que el agua en Chile está privatizada. Cualquier persona puede pedir agua y quedarse con ella. Así como tengo una camioneta, tengo una casa, tengo un derecho de aprovechamiento de agua. Y eso yo lo puedo transar en un mercado, puedo venderla, puedo arrendarla, puedo hipotecar mis derechos de agua para que el banco me dé un crédito, por ejemplo, para hacer un proyecto ganadero o un proyecto agrícola. Puedo traspasarlo como si fuera herencia a mis hijos, ¿ya? Y por lo tanto se transforma en una mercancía. Ese es un contrapunto para que entendamos dónde estamos hoy día y hacia dónde podemos transitar. Y a eso me refería en esta columna a la que Fernando hacía mención. Gracias, Cristian. Yo creo que es un tremendo tema y un punto de partida para la discusión aquí, el tema constituyente, digamos, y cómo los recursos naturales deberían de alguna forma pertenecernos a todos, digamos, o estar a disposición de todos, algo tan esencial como el agua especialmente. Mariela, ¿cómo se llega del olivillo al todo? Sí, bueno, primero mencionar que muchas veces cuando uno estudia, o los ecólogos, ¿no es cierto?, cuando estudian la biodiversidad, se enfocan en la especie en peligro, o la especie más carismática, o la especie que en el fondo, como la alerce, no sé, o la araucaria, ¿no es cierto?, que son especies que tienen alguna categoría y que están muy amenazadas. Sin embargo, a mí me llamó la atención el olivillo, que no es una especie amenazada y que es bastante común, sobre todo acá en la zona más sur y en los bosques valdivianos. Más que nada porque nos cuenta una historia y nos cuenta de procesos ecológicos que podemos estudiar y investigar y poder ir conociendo el funcionamiento de los ecosistemas a través de estas especies que viven en distintos ecosistemas, se comportan de distintas, son como más plásticas, ¿cierto? Y entonces de esta forma es como mucho más fácil estudiarlas. Entonces, y por lo mismo me gustaría contarles un poco más qué es la biodiversidad finalmente, porque cuando estudiamos la biodiversidad, nosotros lo que vemos es como la composición de las especies que existen en un determinado lugar, donde ahí decimos, bueno, hay flora, fauna, y describimos, ¿no es cierto?, están tales especies de aves, de mamíferos, de plantas herbáceas, de árboles. Y eso es como un componente que se llama composición, por una parte. Sin embargo,
esa composición se estructura de una determinada forma dentro de los ecosistemas. Por ejemplo, están los arbustos, después los árboles más grandes, o las lianas, las epífitas, y todas esas estructuras también forman parte de la diversidad biológica, que a su vez son hábitat para que habitan otras especies. Por ejemplo, un árbol antiguo a punto de caerse es un lugar donde va a comer el pájaro carpintero, y si no está ese árbol antiguo a punto de caerse o pudriéndose, no va a haber pájaro carpintero. Y después está la función. Y ahí entramos como a todo un mundo en que tiene que ver cómo estas especies que se estructuran de una cierta forma hacen un determinado trabajo y cumplen distintas funciones dentro de un ecosistema, como por ejemplo almacenar agua, las copas de los árboles, o retener el suelo, o ir fijando el carbono, ¿no es cierto?, a través del proceso de fotosíntesis. Entonces, este conjunto de especies que finalmente, como por sí mismas, por sí solas, no podrían hacer el trabajo, que al unirse todas ellas de una forma estructural definida, generan un cierto trabajo que finalmente es el que vemos, ¿no es cierto?, y podemos como obtener de manera tangible, como, no sé, la fijación de carbono, la regulación del clima, o el agua directamente. Entonces, dentro de estos distintos componentes, tenemos también como las distintas escalas. Entonces, cuando vemos la composición, podemos hablar sobre la genética, ¿no es cierto? Y esa genética, que hay distintos de un ecosistema, o los individuos que ahí habitan, también tienen una cierta estructura, ¿no es cierto?, la estructura genética, digamos, y también tienen un cierto funcionamiento, y hay procesos como por ejemplo el flujo génico, que se lleva a cabo para mantener la cohesión entre distintas poblaciones. Entonces, el olivillo lo que permite es como estudiar todas estas escalas y entender estos procesos desde lo genético hasta lo ecosistémico. Entonces, esta especie es una especie que nosotros le llamamos un ingeniero ecosistémico, porque determina una cierta composición de especies, sobre todo en la zona norte, en Fray Jorge, los bosques de Fray Jorge, los bosques de neblina, y que permite, con toda su estructura, sus copas y la diversidad que ahí habita, capturar la neblina y ser un ingeniero en poder como mantener ese ecosistema en una zona árida, básicamente. Bueno, y esa diversidad genética, ¿no es cierto?, que lo que permite que esos bosques se mantengan ahí es, entre los distintos fragmentos, el flujo génico que lo lleva a cabo las aves. Las aves transportan la semilla de un fragmento a otro, entonces con eso permite que haya cruzamiento entre los distintos árboles, y con eso la variabilidad genética, que permite la persistencia y la evolución de las especies. Entonces, bueno, eso por un lado, en cuanto al punto de vista como más como la diversidad y la función y la estructura van llamando, ¿no es cierto?, la atención de esta especie, que nos habla mucho sobre este funcionamiento de los ecosistemas. Y por otra parte, algo que a mí me encanta y me apasiona, que es la historia biogeográfica, que bueno, yo creo que a lo mejor varios de ustedes conocen a Carolina Villagrán, que ya es una profesora de la Universidad de Chile y que de hecho vive acá, tiene también un espacio aquí que viene bien seguido ella para acá, y ha hecho bastante investigación en los bosques aquí de Alerce, y en todo lo que es el Parque Nacional Chiloé. Entonces ella hace un curso de biogeografía, donde cuenta la historia de los bosques del sur de Sudamérica, ¿no es cierto? Y a través de palinología y registros fósiles va contando esta historia. Y bueno, y el olivillo es uno como de los que está ahí como en toda esa historia, ¿ya? Porque es una especie muy antigua. Si hacemos la filogenia, que es como la relación de todas las angiospermas del mundo, el olivillo queda separado de todas las especies del mundo, porque todos sus ancestros se extinguieron. Es una especie tan antigua que ya no tiene ancestros cercanos. Entonces, una especie está separada de la filogenia de todas las demás. Y hay registros fósiles que existen como del Paleoceno. Entonces, esta especie tiene un registro de cuando aquí en Sudamérica habían bosques tropicales.
Entonces, su persistencia durante todo este tiempo y todos los sucesos, digamos, geológicos que ha tenido que pasar, igual va siendo registrado en la forma, en su distribución y en cómo ella se ha ido adaptando en las distintas zonas geográficas de Chile, y evolucionando de cierta forma, y creando esta capacidad de subsistir en estos distintos ecosistemas y a la vez facilitar la existencia de otras especies. Entonces, en esta historia biogeográfica que nos cuenta el Olivillo tiene que ver con esa historia como más del terciario, esa historia antigua, en donde habían bosques tropicales acá, pero después se empezó a formar esta diagonal árida que cruza, ¿no es cierto?, todo desde Perú y el norte de Chile, ¿no es cierto?, hacia el Chaco y la Patagonia Argentina, que es una diagonal árida que separa los bosques tropicales de los bosques del sur de Chile. Entonces, eso se empezó a formar cuando se formó la cordillera de los Andes, ¿no es cierto? Se empezó a separar estos bosques tropicales con los bosques del sur, y generando este bombo, esta pared que es la cordillera de los Andes a los vientos que vienen del oeste, ¿no es cierto? Y que hacen que precipite la lluvia aquí en el sur de Chile, y por el otro lado los del Atlántico, que cae la lluvia en el Atlántico. Entonces, y ahí se forma esta diagonal árida por la sombra de lluvia, viceversa, hacia ambos lados de la cordillera de los Andes. Entonces, desde ese momento que se empieza a formar esta diagonal árida, ya los bosques del sur de Chile empiezan a quedar cada vez más separados, ¿no es cierto? Y se empiezan a fragmentar por el norte, y todo ese proceso de aridización va quedando registrado en la composición genética, la diversidad genética que presenta esta especie en particular, que representa finalmente este ecosistema y este bosque en la zona norte del país. Pero bueno, podría estar 3 horas hablándoles del olivillo, porque estudié más de 10 años esta especie con todo su funcionamiento, y la verdad es que finalmente, para responder tu pregunta, ¿por qué el olivillo? Es porque nos cuenta una historia muy antigua, y nos habla de procesos ecosistémicos de los cuales tenemos que aprender, y hemos ido aprendiendo con el tiempo de cómo funciona la naturaleza en base al funcionamiento de esta especie tan plástica, digamos, que está en varias partes de Chile. Gracias. Y es interesante, creo yo, porque al final nosotros, llamémosle la gente común, la que no trabaja en esto, de pronto tenemos un olivillo o un tique, como le decimos acá, lo tenemos al lado y no sabemos el valor que tiene. De pronto, un poco algo que dijiste también al principio, terminamos considerando que somos ecológicos porque tenemos que cuidar el panda o el chucao, que es como decías tú, las especies emblemáticas. Y de pronto en las especies pequeñas, en una hierba que se adosa a un árbol, existe también toda una importancia para el ecosistema. A ver, Gonzalo Miguel pidió la palabra, pero no tiene problema en cederla, así que dado que la quiere ceder, Gonzalo quiere plantear algunas cosas acerca de la Constitución y el tema ambiental. Gonzalo, por favor. Hola Fernando, hola a todos. Bueno, yo quisiera aportar esta conversación recogiendo la provocación que nos plantea Cristian respecto al tema de la Constitución, y de paso felicitarlo por la entrevista, entiendo que hoy día leí en el mostrador, en donde Cristian hacía referencia al tema del financiamiento de la ciencia en nuestro país. Mira, lo primero que quisiera señalar es que yo creo que el tema ambiental, el tema ecológico, en el marco de la nueva Constitución, es más que una declaración genérica, más que el artículo número 1 de Cristian. Yo creo que el tema medioambiental, el tema de la naturaleza, el tema de la ecología, es un tema transversal. Y más que un capítulo o un artículo o un acápite, debiera de alguna manera, junto con otros aspectos fundamentales que constituyen una constitución política, ser algo transversal. En esa lógica, yo quisiera plantear unos aspectos generales y algunos puntuales respecto al tema. Primero, yo creo que la Constitución debiera echar las bases fundamentales que puedan dar pie a un cambio del modelo económico neoliberal extractivista,
que está obviamente presionando sobre el medio ambiente, sobre la naturaleza y sobre los diferentes ecosistemas que existen en el país. Lo segundo es que yo también creo que la Constitución, y tiene relación con el problema ambiental, debiera, sin lugar a dudas, plantear la posibilidad de revocar los mandatos, generar la posibilidad de iniciativas populares de ley, descentralizar efectivamente el país, y en lo que respecta al medio ambiente y a los famosos estudios de impacto ambiental, hacer que la participación social sea vinculante. En tercer lugar, el tema del agua ya lo plantearon como bien de uso público, está muy bien señalado en el artículo de Cristian. En cuarto lugar, creo que el patrimonio, la biodiversidad debe ser entendida como un patrimonio de todos. Sigo a Cristian en su idea del agua, la amplío hacia el concepto genérico de biodiversidad. Ser un patrimonio de todos que debe ser, además, entre otras cosas, un componente de la estrategia de seguridad nacional. ¿Qué tiene que ver la biodiversidad con nuestras Fuerzas Armadas? Mucho. Hace ya muchas décadas, más de un siglo, que nuestras Fuerzas Armadas no disparan contra ningún enemigo externo. Interno, sí, incluido carabineros, por supuesto. Y cuando observamos que los australianos han registrado a la murta como presa de Tasmania, yo me pregunto si mañana, cuando un laboratorio farmoquímico invente un remedio con el componente de esta presa de Tasmania, nosotros vamos a tener que pagar un royalty por una especie que es endógena y propia a nuestro país. Por lo tanto, el tema de la biodiversidad tiene una connotación, un matiz, a mi juicio, que debe ser incorporado dentro de la estrategia de la seguridad nacional. Y creo que en términos generales también no estaría de más pensar en la posibilidad de un reordenamiento territorial que permitiese, y que también lo señala al pasar, una redefinición político-administrativa de nuestras comunas. Hay experiencias internacionales, conozco la de Bélgica en particular, donde se han hecho reagrupaciones de comunas, y creo que se podría hacer intervenir el tema de las cuencas como un elemento de ordenamiento nuevo para delimitar nuevas comunas. Son algunas ideas así como sueltas y desordenadas. Y tengo una pregunta y una duda. He escuchado a los ambientalistas, o algunos ambientalistas, sobre todo los animalistas, que plantean que la naturaleza y los animales en particular debieran tener derechos. Y yo tengo esa duda para planteársela a Mariela y a Cristian. ¿Qué piensan ustedes respecto de esa afirmación de que la naturaleza tiene derechos y los animales como parte de esa naturaleza también? Entiendo que cuando uno tiene derechos también tiene obligaciones. Y el único caso que he visto en la bibliografía fue un juicio que en la Edad Media le hicieron a una manga de langostas por haberse comido trigales. Todavía las andan buscando para meterlas en la cárcel. ¿Pueden los elementos de la naturaleza tener derechos cuando se les podrían exigir deberes? Ahí yo tengo esa duda. La dejo planteada para que los expertos que hoy día nos iluminan nos puedan responder. Eso. Gracias, Gonzalo. Mariela, Cristian, ante la pregunta de Gonzalo, ¿cuál es la impresión de ustedes? Mariela, ¿eres tú? Sí. Bueno, hola Gonzalo, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bueno, yo concuerdo con todo lo que planteaste en tu introducción, y
Y en cuanto a los derechos de la naturaleza, la verdad es que yo tengo esa misma inquietud, digamos, como ahí puedo a lo mejor estar un poco contraria quizás a lo que ya sé el discurso de Cristian, pero yo también tengo la misma inquietud que tú, o sea, como que no me hace mucho sentido esto de los derechos de la naturaleza, a pesar de que en otras instituciones del mundo sí lo están considerando, pero así vemos también que no ha sido efectivo para detener la degradación de los ecosistemas, y sobre todo en Ecuador, por ejemplo, se sigue degradando y perdiendo la biodiversidad, a pesar de que están consagrados a través de los derechos de la madre tierra. Pero en el fondo, más que como entrar en el tema del derecho de los derechos de la naturaleza per se, yo prefiero hacer como mi propuesta en cuanto a cómo creo yo que debiera ser considerada la conservación de la biodiversidad dentro de la Constitución. Y en ese sentido, como que no me quedo un poco como pegada en el tema más filosófico de los derechos de la naturaleza, si está bien o está mal, pero lo que sí necesito como, o quisiera yo, que la nueva Constitución quedaran algunos temas bien asegurados. Y como tú bien dices, tiene que ser a través de todo el texto constitucional. No se trata de un artículo que diga vamos a conservar la biodiversidad, sino que es el artículo 1 y más un montón de otros artículos que tienen que estar permeados de este concepto de la conservación. Entonces, si bien puede haber un artículo 1 en donde digamos que debemos conservar la biodiversidad como seguridad nacional, que también concuerdo contigo, debiera ser considerado así, debemos ir como asegurando a través de toda la Constitución el manejo a escala de cuenca, la participación ciudadana vinculante y informada, porque si no es informada, la participación ciudadana finalmente está desequilibrada y por lo tanto no puede ser efectiva. La justicia intergeneracional, más que hablar de sustentabilidad, por ejemplo, hablar de justicia intergeneracional, porque nosotros debemos asegurar que todos estos beneficios de la naturaleza también estén asegurados para las futuras generaciones. Todo lo que es gobernanza, que eso no lo mencionaste, y yo sé que es un tema que te encanta, Gonzalo, la gobernanza tiene que ser una gobernanza local, tiene que haber poder de decisión en los habitantes locales. Me parece una buena idea hacer una definición administrativa de Chile en base a las cuencas hidrográficas también. Y básicamente, así como Jaime Guzmán aseguró el modelo neoliberal en la Constitución y en ninguna parte habla y dice vamos a asegurar el modelo neoliberal, pero lo aseguró en el fondo, de la misma forma nosotros tenemos que pensar en una Constitución que asegure la conservación de la biodiversidad y un nuevo modelo que finalmente asegure el buen funcionamiento de los ecosistemas y la provisión de estos beneficios en el largo plazo. Entonces yo creo que al ir como identificando todas estas palabras claves que ya las conocemos, todas las personas que trabajan como en conservación, en manejo de ecosistemas, ya tenemos esta noción de que tenemos que hacer un manejo de cuenca, que tenemos que asegurar la participación ciudadana vinculante, tenemos que tener una gobernanza a escala local, ojalá muy descentralizada, y en eso los estados federados para mí es algo que ojalá pudiésemos como asegurar en esta Constitución. Entonces, con todos esos elementos que nos aseguremos de que vayan en esta nueva Constitución, yo creo que al hablar de los derechos de la naturaleza, como que al final como que uno se pierde en eso, como, no sé. Ahora igual dejo a Cristian para que defienda quizás la idea de los derechos de la naturaleza, no sé, pero ese es mi planteamiento con respecto a eso. Las reflexiones, Gonzalo, súper interesante. Yo me empecé a notar ideas como que las que yo podemos así intercambiar. Alcancé como 7, 8, así que estuvo bueno, fue súper compacto, pero nutrido tu reflexión. Primero, estamos totalmente de acuerdo que más que una declaración genérica, tiene que estar atravesada por toda la Constitución. Y digo más aún, las leyes afines que tienen que ver con el uso de los ecosistemas también deberían tener ese mismo espíritu. Entonces, lo que hace la Constitución es como poner un poquito el marco, ¿no? El marco conceptual dentro del cual nosotros vamos a, por ejemplo, tener actividades productivas. Por ejemplo, sacar el agua para nuestra vida, etcétera, etcétera. Entonces, eso yo creo que es fundamental, que atraviese. Lo segundo, el tema de los bienes comunes, estoy muy de acuerdo, porque cuando nosotros planteamos, sí, claro, el agua es un bien común, sí, pero el agua no anda sola por la vida, ¿no? El agua está relacionada, está intrínsecamente relacionada a los ecosistemas, desde que
desde la lluvia que toca, ¿cierto?, cualquier superficie del suelo en adelante hasta que hace su largo recorrido y llega al mar, y ahí de nuevo sigue cumpliendo funciones el agua dulce, ¿cierto?, en la mezcla, en el transporte de nutrientes, en la vida del mar. Por lo tanto, siempre va a estar conectado a los ecosistemas. Así que ahí también hay una cuestión que considerar a la biodiversidad en su conjunto, ¿cierto?, como un patrimonio, como un bien común. Ahí obviamente hay que elegir muy bien las palabras. El cambio al modelo económico actual, que básicamente lo queremos cambiar porque es un modelo depredador, ¿cierto?, basado en la explotación de recursos naturales, la exportación de todos los beneficios que nos entrega la naturaleza, los llevamos, ¿cierto?, a otros países. O sea, es un modelo que realmente no cuida ni a la gente, ni a los territorios del país, ¿cierto?, sino que los expolia. Entonces estoy totalmente de acuerdo. Ahora, concuerdo con lo que dice Mariela, en ninguna parte está explícita, no vamos a decir el modelo de Chile económico de aquí en adelante va a ser tal, pero si ponemos este marco referencial de cómo deben ser usados los ecosistemas, de cómo debe ser considerada la gente que habita en los territorios, pues bien, ahí vamos poniendo, ¿cierto?, los cerrojos similares pero antagónicos, ¿cierto?, a los que hicieron en la dictadura con la Constitución del 80. La cuestión de la participación y de la descentralización, a mi juicio, son absolutamente necesarias en Chile. Así que ahí comparto, como digo, todo ese conjunto de ideas que mencionó Gonzalo. Y ahora quiero también pasar a las propuestas, tirar 2 o 3 ideas que me parecen propuestas que calzan con estas ideas o estos principios un poco rectores que mencionaba Gonzalo y que yo también introduje antes. Primero, ¿cómo nos ordenamos, cierto? Primero. Y eso yo creo que el ordenamiento territorial debe estar en la base. Chile es tan diverso, tiene más de 5.000 kilómetros de costa, ¿cierto? Conocemos las características de Chile, surcado por cordilleras, con una zona archipelágica, ¿cierto?, en toda la zona austral, muy importante y muy particular. Por lo tanto, deberíamos tener macrozonas o macroregiones en Chile, 6, 7 macrozonas o macroregiones, que tengan o gobiernos autónomos o directamente, como lo plantea Mariela, un Estado federal, ¿ya? Yo creo que esa es la figura. No podemos seguir con la lógica del Estado unitario centralizado. O sea, esto es lo que nos ha llevado al saqueo de Chile para, ¿cierto?, el enriquecimiento y la acumulación de capital y de beneficios en la capital, en Santiago, ¿ya? Entonces, yo creo que eso es lo primero, cambiar el modelo de concepción del Estado, ¿sí? Estado regional, con autonomía, o bien Estado federado. Yo también soy más partidario del Estado federado, pero entiendo que en Chile es difícil llegar a tales niveles de autonomía, por lo tanto, el regional autónomo creo que me podría acercarse más. Segundo, la base del ordenamiento territorial en función de cuencas, ¿cierto? En Chile, a lo largo de Chile tenemos 101 macrocuencas, o sea, unidades territoriales enormes como el río Loa, la cuenca del río Loa, la cuenca del río Biobío, etcétera, etcétera. En Chiloé también tenemos grandes cuencas como la cuenca del río Pudeto, ¿cierto? La cuenca ahí en Castro del, ¿cómo se llama? Uy, se me fue en este momento el río desde el que sacan agua. Pero bueno, ahí alguien me ayuda después, por favor, con el nombre. Y así tenemos el río Septochepu con el Butalcura y qué sé yo. Entonces, esas grandes unidades territoriales deberíamos entenderlas como ecosistemas, desde donde nacen hasta cuando llegan al mar, y todas las acciones que ahí se realizan, ganadería, uso del bosque, producción de comida, incluso la pesca, ¿cierto?, en el borde costero, debería ser ordenado territorialmente. ¿Qué es esto? Definimos qué acciones se pueden hacer o no en el espacio y el tiempo, ¿ya? O sea, es una reflexión de la gente que habita el territorio, donde se coordinan y dicen, bueno, esto es lo que queremos hacer con nuestra tierra, esto es lo que queremos producir, así lo queremos cuidar, ¿ya? Y eso permite, y voy al siguiente principio que me parece fundamental, una participación que sea primero territorial, o sea, ahí lo de la gobernanza que mencionaba Mariela, que me parece que es un tema que debemos entrar más, sobre todo en territorios insulares como el archipiélago Chiloé. La gobernanza debería ser local, o sea, que los habitantes de los territorios tomen las decisiones sobre lo que se hace en su territorio, ¿no? ¿No les parece toda lógica? Y entender que hay usuarios, o sea, gente que no habita el territorio, pero que lo usa. El ejemplo más claro que tenemos en Chiloé, las salmoneras, ¿cierto? Los dueños de las salmoneras no viven en Chiloé, viven en Santiago, en la dehesa, en Vitacura, por ahí, ¿vale? Pero ellos tienen sus actividades acá. Esas actividades, primero, deberían ser absolutamente respetuosas con el entorno, y segundo, deberían estar validadas por la comunidad local. Y la comunidad local debería estar permanentemente en una conversación con esa empresa para ver qué están haciendo bien, qué mal, y cómo llevamos esta producción de manera adecuada, sin sobreexplotar, sin envenenar los ecosistemas, como ha ocurrido con el mar interior chilote. ¿Ya? Entonces,
como principios básicos, Estado federado o regional autónomo. Segundo, el tema del ordenamiento territorial por cuencas. Tercero, una gobernanza territorial con participación ciudadana vinculante. ¿Ya? Y un cuarto que sería la forma de gobierno, de nuevo, presidencialismo extremo que tenemos en Chile, ¿cierto? Deberíamos cambiarlo por un régimen al menos, como le llaman, semiparlamentario, semipresidencial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque así las regiones podrían tener más poder de decisión y no dependeríamos todo del presidente que está en el centro, en la capital de Chile. Entonces, ese es un modelo que nos permite avanzar hacia una cuestión absolutamente distinta a lo que tenemos hoy. Y para cerrar, quiero comentar el tema de la educación. O sea, todo esto que estamos hablando, si no tenemos un programa de educación que renueve completamente cómo formamos a nuestros niños y niñas desde la más temprana edad, vamos a seguir dándonos cabezazos con la pared y no entendiendo esta relación intrínseca entre el ser humano y la naturaleza. Entonces ahí yo creo que es un proceso de largo plazo, no sé, 20 años, 30 años. Entonces mi opción es tratar de pelear en esta constitución la mayor cantidad de principios ecológicos de manera que sentemos las bases y vayamos avanzando. Eso como con respecto a ese comentario de Gonzalo. Y no quiero dejar pasar de derechos de la naturaleza, que al contrario de Mariela, yo sí me quiero meter en los temas filosóficos, sí me parece que es súper importante partir desde ahí, porque en el fondo los derechos de la naturaleza lo que nos dicen es que entendamos y respetemos a los otros distintos de humanos. Eso es lo que nos dice nada más. Que todo el entorno en el que nosotros habitamos está lleno de vida, y esas formas de vida deben ser primero valoradas por existir. O sea, no por si me dan algo o no a mí como ser humano, ¿sí? Sino que por el solo hecho de ello existir en ese lugar, el olivillo, ¿cierto? Pero también, bueno, la fauna, toda la flora, incluso el ganado que nos da comida, ¿cierto? Todas las especies que cultivamos en nuestras huertas e invernaderos, ¿ya? En el fondo, primero entender que ellos existen. Lo de los derechos de la naturaleza, a mí me parece que es una propuesta bien osada y bien extrema, ¿cierto? Que de alguna manera puede perder el foco de la atención. A mí me gusta mucho más conversar desde la ética biocultural. La ética biocultural es una corriente filosófica que, bueno, el doctor Ricardo Rossi, que también es parte del IDB, ha liderado, ¿cierto?, este desarrollo conceptual con muchos otros investigadores, que viene de hartas teorías, ¿cierto?, o filosofías o éticas, la ética de la tierra, ¿cierto?, de los años 50, de Aldo Leopold, pero también se afirma en la teoría de ecosistemas, de la ecología de ecosistemas, que nos permite entonces dar las bases biofísicas, ¿cierto?, ecológicas, para sustentar una propuesta de este tipo. ¿Qué nos dice la ética biocultural? Básicamente que debemos tener relaciones recíprocas con nosotros los humanos, pero también con los otros distintos a los humanos, que tenemos que entender que hay límites de los ecosistemas y por tanto límites a la producción, ¿ya? Por lo tanto cualquier acción de manejo que nosotros hacemos tiene un impacto sobre los ecosistemas, ya lo mencionaba Mariela, en la composición, la estructura y por lo tanto en sus funciones, o sea, la protección del suelo, la regulación del clima, la regulación del agua, la acumulación de agua, etcétera, etcétera. Son el trabajo que realiza el ecosistema. ¿Ya? Luego, el tema de la propiedad, ¿ya? Que al final está muy vinculado con el poder. La propiedad de la tierra no puede ser completamente privada. Entendemos que pueden haber lugares, ¿sí?, que tengan propiedad privada, pero hay ciertos lugares que ya lo conversábamos al inicio, bienes comunes, que no pueden ser de propiedad de una persona o una familia, o son de propiedad colectiva o no son de propiedad de nadie, por lo tanto el Estado debería tutelar eso, ¿ya? Lo otro, la ética biocultural respeta la diversidad cultural y biológica, o sea, ahí entendemos la diversidad de Chile y sus ecosistemas, desde el más extremo desierto, pasando por climas mediterráneos, ciertos bosques, estepas, bosques templados, bosques subantárticos, etc. O sea, primero reconocemos esa diversidad, pero también que hay distintas culturas que habitan esos ecosistemas y esos climas. Entonces está esta interacción. El ser humano modifica los ecosistemas, pero también los ecosistemas modifican al ser humano. Y en esta interacción de miles de años, y por eso también el respeto a las primeras naciones o pueblos originarios es fundamental, porque por miles de años habitaron seres humanos en la diversidad de Chile, y por eso hay muchos pueblos originarios en Chile, ¿ya?, que supieron adaptarse a las condiciones y fueron moldeados además por el clima y los ecosistemas. Entonces, entender esas relaciones nos permite entonces avanzar en una constitución muchísimo más que respeta, y una constitución que es respetuosa del entorno, del lugar del cual finalmente dependemos. Depende nuestra agua, nuestra comida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me gusta más hablar
para cerrar la idea, con los derechos, más que los derechos naturales, los derechos bioculturales. ¿Qué son los derechos bioculturales? Son los derechos que tenemos los humanos de cuidar nuestro entorno, de entender esta relación de dependencia con el entorno, ¿ya? ¿Cómo se ha materializado esto? Voy a citar dos ejemplos. En Colombia existe el ejemplo del río Atrato, donde lo que se defiende, hay un dictamen, ¿cierto?, de la Corte Suprema donde dice que los habitantes, los pueblos originarios que habitan el río Atrato tienen el derecho a vivir en ese lugar sin contaminación de las empresas mineras y la extracción de árido, en este caso. Ese es el problema puntual. Y por lo tanto, los habitantes de ese territorio se transforman en guardianes del río Atrato. Y ellos son los que llevan, ¿cierto?, un poco la representación de la naturaleza que les permite a ellos la vida. Ese es un ejemplo. Y el otro tiene que ver con algo que ocurrió, bueno, también hay en India y en Nueva Zelanda, hay ejemplos de esto, ¿cierto? Donde también se protegieron ciertos ecosistemas, en el caso de Nueva Zelanda también un río, por los maorí, ya que dependían y que toda su cultura estaba basada en la relación con el río y toda la diversidad que existía en ese lugar. Entonces, en el fondo, los derechos bioculturales nos permiten todavía tener este control de lo humano, ¿no? Y no este ejemplo, que yo sé que lo hice un poco en el sarcasmo, lo hizo Gonzalo, de que andan buscando todavía las langostas que se comieron los cultivos, ¿cierto? Esa es una cuestión que nos permite aterrizar esto a un marco jurídico que hoy día existe. Gracias por la respuesta y gracias a Gonzalo por la reflexión que permitió en la participación de Mariela y Cristian. La palabra la ha pedido Miguel, luego Inés. Sí, insisto que si quieren pedir la palabra vayan haciéndolo para que nos ordenemos. Miguel, por favor. Tu audio. Ahora sí. Respecto del... Yo creo que Gonzalo lo hizo como una especie de broma, pero voy a tomar la broma medianamente en serio también. Los niños, las guaguas, los recién nacidos, tienen derechos, más no tienen ningún deber. Ninguno, ni el más mínimo. ¿Ya? Tienen todo el derecho del mundo. Cristian hablaba de la ética dentro de la biodiversidad o de la ética ecosistémica, que son conceptos que se están acuñando hoy en día porque son necesarios. Y creo que para allá, yo creo que va la micro, apuntando hacia una ética más integral, o sea, que nos reúna con nuestro entorno, más que nos ponga a nosotros como por sobre nuestro entorno. Eso en relación al comentario de la conversación que se acababa de dar. A mí, cuando comencé a contactarme con Mariela, ella me hablaba de la senda Darwin y de la preocupación que existía por la educación que respecto de los temas que ustedes tratan. Y yo creo que sí, porque es necesaria la educación, pero yo los veo como ok, en su, llamémosla parcela, ¿ya? Y uno tiene que ir a visitarlos allá. Y yo creo que también, o sea, no sé si, la pregunta es, no sé si han visto la posibilidad de salir desde allá y acercarse a las instituciones educacionales como la nuestra, como el Liceo Rey Mapu de Quellón o los colegios particulares, en donde las personas que entienden más respecto de la biodiversidad nos puedan orientar y nos puedan ayudar a realizar clases respecto del tema, porque somos neófitos respecto del tema. Entonces, eso Mariela. ¿Han visto otras formas de acercarse a los jóvenes, a los niños? Que no sea que ellos vayan para donde ustedes están, que también me parece bien, pero yo creo que hay que ir. Si la montaña no va, uno tiene que ir entonces. Eso, ¿han visto esa posibilidad? Mariela, por favor. Bueno, sí, pero como brevemente quisiera como
un poco siguiendo la conversación anterior, para aclarar que estoy totalmente de acuerdo con la filosofía que hay detrás de la ética biocultural. O sea, el hecho de que como mecanismo para esta constitución no esté totalmente de acuerdo con el hecho de dar derechos a la naturaleza, que, ese mecanismo en el fondo no quiere decir que esté en contra o no comparta las ideas filosóficas de la ética biocultural. Simplemente que creo que se puede hacer de otra forma, asegurar que la filosofía que hay detrás de la ética biocultural quede plasmada en la nueva constitución, no creo que sea a través de los derechos a la naturaleza, sino que hay un mecanismo. Eso solamente quería como dejar explícito esa parte. Y lo otro, con respecto a la educación, bueno, nosotros acá realizamos investigación en los ecosistemas que están aquí, tenemos infraestructura, los niños vienen acá y podemos como mostrarles lo que hacemos directamente como de primera mano, y sobre todo ir al bosque, ir a la naturaleza, que es lo que más les gusta a los niños, que en el fondo no hay muchos lugares que visitar en donde estar en contacto directo con la naturaleza. Entonces, en general, lo que hacemos con el programa de educación ambiental, que de hecho está Scarlett Barra, que ella es la coordinadora del programa de educación, es traer a los niños acá, que ellos como tengan ese contacto con la naturaleza. Ahora igual vamos a otros lugares cuando nos invitan, y quizás no buscando tan directamente como nosotros ir, pero sí cada vez que nos invitan a algún lugar a dar una charla, a los colegios, a participar de las ferias de ciencia. En el SECREA, en Castro hemos ido, o también en los colegios acá, los liceos y escuelas de aquí de Acut. Estamos abiertos a esa posibilidad, y siempre que se gestione y se coordine, está toda la buena disposición para hacerlo. Pero en general yo creo que faltan esos espacios de laboratorios naturales, que es lo que nosotros finalmente tenemos acá, como un lugar donde los niños pueden venir, pueden, no sé, almorzar, pueden tener una clase en sala, y también estar en el bosque y con ese contacto que creo que es esencial en cualquier programa de educación ambiental. O sea, el nexo con la naturaleza se crea en la naturaleza. Entonces, ahí el rol de las áreas protegidas públicas, privadas, en poder abrir las puertas para que la gente finalmente tenga ese contacto de la vivencia con la naturaleza, yo creo que por ahí parte todo, porque finalmente el sentir la naturaleza, estar en el bosque, sentir la humedad, los olores, los colores, los sonidos, y sentirte como feliz dentro del bosque, eso finalmente va a ser lo que te conecte con la naturaleza y quieras como protegerla para siempre, en el fondo. Ese amor, somos humanos, y esa sensación maravillosa que es estar dentro de un bosque nativo con toda esa biodiversidad, vivirla, sentirla. Yo creo que eso es lo que le tenemos que dar a nuestros niños. Yo tengo el privilegio de haber vivido eso siempre cuando niña, y creo que para mí un objetivo como fundamental en la vida es que ojalá muchos niños vivan esa experiencia también, para conectarlos realmente con la naturaleza, y que la puedan conservar porque la aman finalmente. Si me permite, yo quisiera aportar un par de ideas también ahí, ¿puede ser? Sí. Gracias. Sí, lo primero es que yo creo que tenemos que avanzar. Por eso lo mencioné a la pasada, el tema de la educación, pero voy a volver. Tenemos que avanzar desde esta lógica que estamos hoy día de el taller o el cursito o la horita de educación ambiental, y educar en la naturaleza y desde el afecto. O sea, los niños deberían partir primero emocionándose con las cosas, los elementos vivos, y bueno, a mí me gusta decirlo no vivo, pero lo físico, digamos, que está en su entorno, emocionándose, conociéndolo, y desde ahí forjar su educación. ¿Por qué lo digo? Porque hay dos cuestiones fundamentales a mi juicio. Lo primero es que está muy bien documentado que la llamada extinción de la experiencia, que se refiere a cómo los seres humanos nos hemos ido enclaustrando en ciudades cada vez más ajenos a la naturaleza, y nos hemos desconectado. Y eso es una cuestión que, por supuesto, repercute en nuestra vida de ahí en adelante. Mientras más niños nos vamos a meter en una ciudad y no salimos al campo, no vamos al bosque, no nos metemos en una laguna, no nos tiramos un piquero en el río, eso es lo que llaman desde la ciencia antropológica, qué sé yo, la extinción de la experiencia. Y eso es una cuestión que tenemos que abordar ya.
porque si no, nos estamos perdiendo una parte importante. ¿Y por qué lo digo? Porque a raíz de esto, de esta cuestión de cómo nos reeducamos, yo me he estado metiendo como en dos corrientes y no tienen nada que ver con lo que hago, que son la neurociencia y la educación. A leer papers y así como bien a nivel técnico, me ha costado harto, pero he encontrado referencias muy bonitas sobre formas de educar en la naturaleza y cómo esto ayuda primero al desarrollo cerebral, que es totalmente distinto, o sea, una cuestión de la neurociencia directamente, que tiene que ver con el contacto y con los afectos, y cómo esto genera redes neuronales y un desarrollo cerebral totalmente distinto. ¿Ya? Y lo segundo también desde las emociones. La cuestión emocional es fundamental en el primer desarrollo. Y los países que lo están haciendo bien al respecto, como por los países escandinavos, por ejemplo, tienen que ver con esto. Cada vez hacen que los primeros años de vida de los niños jueguen, aprendan jugando. Y no importa si un niño aprenderá a los 7 años. Ya lo que importa es que tengan contacto social y con la naturaleza. Entonces, ese es el cambio al que yo me refiero, un cambio gordo, ya un cambio así paradigmático. Y la segunda idea que quería comentarle es que otro grupo importantísimo, que nunca hablamos de la educación, pero que yo considero que es súper importante, es la gente que vive en el campo, la gente que nos vende los quesos, la comida, la carne, ¿ya? La gente, de repente uno dice, ah, claro, ellos que destruyen el bosque. Oye, pero nosotros compramos la leña, ¿vale? Nosotros compramos y pedimos leña de Tepú. Entonces, cuidado con eso, porque la gente que vive en el campo no hace las cuestiones porque sean malos o porque tengan malas intenciones. Lo hacen porque sus padres, sus abuelos y sus tatarabuelos lo hicieron así. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que ocurría en el mundo es que parecía que el bosque era infinito, que no se acababa nunca. Entonces tú quemabas bosque, le mandabas una pradera, sacabas ahí 6 meses las vacas y ahí de nuevo el bosque avanzaba y te quitaba pradera. Entonces, en esa lógica de abundancia, las aguas eran muy abundantes, claro, démosle nomás, pero hoy día quienes hemos tenido el privilegio de educarnos, de escuelearnos, tenemos el deber ético de volver al campo y ayudar a que los saberes conversen. Y ese saber que es tan valioso que el viejo en el campo manejando las vacas y haciendo queso, también se puede hacer con buenas prácticas agrícolas, también se puede hacer con criterios ecológicos. ¿Ya? Y ese es un trabajo que yo creo que es muy lento y que lo deberíamos hacer a nivel de Estado. Por ejemplo, yo me imagino un INDAP y unos programas PRODESAL, ¿ah? Con gente lleno de terreno, antropólogos, ecólogos, acompañando a los técnicos y ayudándoles a generar las mejores soluciones, las mejores conversas. Me imagino asambleas todos los años en los territorios. Ustedes saben que el INDAP y el PRODESAL atiende por usuario o por cliente, cuando deberíamos tener asambleas territoriales donde la gente diga, oye, queremos hacer esto, el proyecto de este año que queremos hacer es, qué sé yo, hacer la toma de agua para que nunca más tengamos problemas de agua. No, pues. El INDAP viene con un programa que lo hizo en Santiago, un par de técnicos, donde le dicen al técnico, usted cumpla con este checklist, lléveme tantos kilos de Soquimich, ¿cierto?, de fertilizante sintético de Soquimich al campo, métale tanta no sé qué, y así vamos, en el fondo, de alguna manera cambiando las prácticas tradicionales de los campesinos por prácticas basadas en agroquímicos, en biocidas, etcétera, etcétera. Esa pega la ha hecho en buena parte el Estado de Chile durante los últimos 60 años, que es la vida que tiene el INDAP. Y lo que yo digo es simplemente que eso lo podemos cambiar. Así como se han invertido miles de millones de pesos en llevar a los campesinos hacia prácticas que son absolutamente, que claro, producen muy buenos rendimientos, sin duda, pero están envenenando nuestras tierras. ¿Ya? Entonces, ¿cómo cambiamos esas prácticas? Bueno, también a través de un trabajo. Y eso les quería comentar nomás, para los que quieran después buscarlo. Hemos hecho un trabajo en la localidad de Catrumán, en el norte de Chiloé, ya que se llama, lo pueden buscar en YouTube, o lo pueden buscar, se llama Red Agua. Ahí, la Scarlett, por favor, te pido ayuda, si nos puede a través del chat, darle los links a la gente para que puedan llegar a un trabajo que hemos hecho directamente con comunidades locales con problemas de agua. ¿Y cómo entramos ahí? Desde la ciencia, desde nuestro saber, a conversar con el otro saber, el saber campesino, el saber de los pueblos originarios, en este caso los huilliches, y conversamos y ponemos nuestros conocimientos y empezamos una suerte como de negociación, si se quiere decir, de qué podemos ir mejorando para que puedan seguir haciendo sus prácticas. La gente con la que trabajamos sigue produciendo queso, sigue teniendo vacas, pero han aplicado prácticas en sus praderas, de sacar los animales, por ejemplo, cosas tan simples como sacar los animales del estero y ponerles bebedero. Con eso ya no contaminamos el agua, ya cosas de ese estilo. Entonces, esa educación que es a través del aprender haciendo y del diálogo de saberes nos permite también cambiar cosas ahora, y no en 20 años más cuando hagamos este cambio educacional si algún día ocurre. Eso, disculpen que me alargué tanto. No, o sea, me parece genial que tengan la disposición a
a plantearnos sus ideas al respecto. Gracias, Miguel, por la pregunta. En el tema educacional, yo tengo la impresión que efectivamente no hay nada como la experiencia en este tema de ir al bosque o de ir a la playa. No hay evidentemente nada para un estudiante de la edad que sea como ir al bosque. Ahora, creo también, a raíz de la pregunta que hacía Miguel, es súper lindo cuando llega un investigador o una personalidad a un colegio a explicar algo, a dar una charla o interactuar con estudiantes. Pero el lío grande que yo veo es que, claro, ustedes pueden ir a, no sé, a 10 colegios en el año, si se hacen un tiempo en sus agendas, pero los colegios de Chiloé son muchos. Entonces creo que también una parte central, absolutamente central, tiene que ver con cómo se educa a los profesores y a las personas que están estudiando para ser profesores. Entonces ahí, si en esas mallas curriculares de las universidades estuviera el tema de diversidad en forma potente, esos estudiantes de pedagogía, cuando lleguen después a trabajar en la escuela básica, por ejemplo, o en la educación prebásica, su visión sería re distinta. Porque creo, para cerrar mi pequeña intervención, creo en realidad de que aquí, un poco como decía Cristian al final, el ambiente está al lado. Entonces pasa muchas veces que nuestros chicos y chicas de 10, 12, 14 años están metidos adentro de la casa y afuera tienen la pampa, tienen un pequeño monte o tienen la playa y no van porque están pegados en las pantallas. Entonces creo que hay que sacarle partido a esto de que en Siloé al menos tenemos el bosque, la playa, la pampa la tenemos cerca. Eh, Perdón, no me extiendo más. Eh, Son las 5:10, hemos pasado conversando entretenidamente y si ustedes tienen tiempo, por favor, chicos, Mariela, Cristian, nos quedan 3 o 4 preguntas en el chat, las voy a pedir breves para que alcancemos a hacerlas si es posible. Inés primero, Inés, Tamara, Coté. Inés, adelante. Gracias, Fernando. Es un lujo tener a Mariela y a Cristian, de verdad un lujo. Yo estoy como emocionada. Emocionada porque igual tuve el privilegio de criarme siempre al lado del monte y sé lo que es. Y cuando cuando hemos tenido esa suerte, convivir con el monte, estar ahí, ¿cierto? Ver lo que tenemos a la vista, a la simple vista, y podemos hacernos esa pregunta: ¿qué hay debajo de nuestros pies? ¿Qué hay debajo del suelo? Esa es una cosa muy apasionante y uno se imagina y puede echar a volar la imaginación porque es así, es otro mundo. Yo he logrado ver algunos documentales y hago esta pregunta desde el común de las personas, que soy apoderada del liceo, y he visto algunos documentales de que hay todo un mundo por descubrir, que los árboles, algunos científicos dicen que los árboles tienen memoria, tienen raíces, que se comunican entre ellos para defenderse de situaciones. El mundo de los hongos, por ejemplo. La pregunta es, Mariela, ¿qué tan, si nos puede dar una pequeña ilustración? Yo sé que nos va a faltar tiempo porque es tan apasionante esto, es tan maravilloso. Y a propósito, me voy a saltar lo que decía Fernando y Miguel. La educación yo creo que tiene que abrirse y que los chicos salgan al terreno, esa cosa que podemos vivir, experimentar ahí en vivo y en directo, es impagable. Lo que decía Cristian, los saberes, los saberes están en todos lados, están en nuestras viejas, nuestras abuelas, nuestras tías, todos tienen mucho que aportar y aquí estamos en un suelo, en un territorio maravilloso. Tenemos que hacer más proyectos, aunar fuerzas y hacer que los chicos se encanten y empiecen a vivir esto con mucho amor porque somos un todo. Y a propósito de aquello, el otro día, escapando un poco de esta pandemia, fui al parque acá arriba, muy cerca, no es en Castro, el parque municipal, donde están creciendo esos árboles maravillosos y está abierto. Así que si quieren escapar y conversar con esos arbolitos maravillosos que están muy bien cuidados, flores ahí y todo, ahí vayan a un lugar que queda muy cerca, una caminata linda. Bueno, pero quería saber yo de esa memoria del bosque, de esas raíces, de ese todo su mundo. No sé si Mariela nos puedes contar algo, por favor. Muchas gracias.
Bueno, un primer mensaje que quisiera dar es que la naturaleza y todos los individuos que están dentro de un ecosistema colaboran. Y eso a nosotros nos han metido en la cabeza el tema de la competencia, ¿no es cierto? Y que el más fuerte gana, ¿no es cierto? Y sin embargo, en lo que ocurre en los ecosistemas es que esta máquina todos se ayudan unos con otros. Y en ese sentido, cuando hablamos de ecosistemas, estamos hablando de procesos desde, por ejemplo, las hojas, ¿no es cierto?, que están creciendo y después caen al suelo, y esa hoja que cae viene en distintos grupos, digamos, grupos que nosotros le llamamos grupos funcionales, y que ni siquiera nos importa el nombre de la especie en particular, que los taxónomos les encanta identificar todas las especies, pero nosotros decimos el grupo de los trituradores, el grupo de los descomponedores, el grupo que son grupos funcionales que realizan todos ellos una misma función. Entonces empiezan como a primero cortar las hojitas, después colonizan los hongos, que empiezan a descomponer ya más finamente hasta llegar a unas bacterias que fijan o transforman, digamos, ese nitrógeno que viene de forma como estructural en las hojas para hacerlas nuevamente disponibles para ser absorbido nuevamente por toda esa comunidad de plantas que están en el bosque. Entonces, cuando todos estos organismos están haciendo sus distintas tareas, no están pendientes de que si estoy triturando esta hojita para tal árbol o para tal especie, para esta que está en peligro de extinción o para esta otra, sino que lo están haciendo para todos. En el fondo es como están todos funcionando de manera colaborativa, y en la medida que una zona como lo que ocurrió acá en Chiloé, por ejemplo, que avanzaron los glaciares, ¿no es cierto?, y quedaron como todas estas rocas bolones de morrenas glaciares que se llaman, lo que está acá en Chiloé, sobre todo por el lado oeste de la isla. Todas esas piedras fueron después siendo colonizadas, ¿no es cierto? Hubo harto vulcanismo acá, se fueron formando capas y capas de cenizas volcánicas, y luego eso empezó a ser colonizado por la vegetación, los líquenes, los arbustos, y después llegaron los árboles, y así fue como ese bosque valdiviano que había quedado refugiado en algún momento durante las glaciaciones avanzó, ¿no es cierto?, y colonizó toda la isla. Con estos bosques exuberantes, cuando viene Darwin ni siquiera eran impenetrables, los describe como muy similares a los bosques tropicales y con colores, aromas, un bosque exuberante, impenetrable. Y todo este bosque forma capas y capas y capas de materia orgánica, que es donde están ocurriendo estos procesos de descomposición, que finalmente nosotros también en nuestra casa, en una costera, hacemos esa analogía a lo que ocurre en el bosque, la descomposición, ¿no es cierto?, de la materia orgánica, que a veces nosotros llegamos y colocamos a la lombriz californiana a descomponernos nuestra materia orgánica, cuando podríamos tomar un pedacito de bosque, meterlo en nuestra compostera y realizaría la misma función, pero ni siquiera conocemos el universo de seres que están viviendo haciendo esa misma función que hace la lombriz californiana. Entonces, finalmente, todo este desarrollo de vida permite que después este suelo, ¿no es cierto?, con mucha materia orgánica, con seres viviendo ahí, realice todas estas funciones de almacenamiento de agua, de nutrientes, que se ha demostrado. Por ejemplo, hay una investigadora que es Olga Barbosa en la zona central, muestra que cuando hay bosques nativos en torno a las viñas, esas viñas son mucho más productivas porque al caer el agua, ¿no es cierto?, a través del bosque y todos estos nutrientes del suelo, van a dar a las viñas, y esas viñas se mantienen no necesitan echar tantos pesticidas, tienen mayor fertilidad, o sea, crecen más, tienen una serie de atributos, la polinización también se ve favorecida de las viñas. Entonces finalmente todo eso beneficia a la producción, en este caso vitivinícola. Entonces esos beneficios nosotros no los estamos recién como conociendo y mostrando finalmente que toda esa vida que está funcionando ahí, así como ellos colaboran, también colaboran con nosotros los seres humanos, que nos beneficiamos de eso, que lo están haciendo de manera gratuita, y lo peor es que nosotros no lo valoramos. Yo creo que eso es lo más terrible que sucede, que lo destruimos sin valorarlo en su mérito. Gracias, Mariela. Gracias, Bless. Una pregunta de Tamara, por favor. Está por allí hace rato, pidió la palabra y no quiero demorar más. Tamara.
Hola, bien, estoy muy contenta de haber encontrado este espacio. Mariela lo compartió en un grupo en el que compartimos y bueno, aquí estoy. Yo soy psiquiatra de profesión y me entusiasmé mucho cuando se abordaron algunos aspectos relacionados con la neurociencia, con la psiquiatría. Y bueno, quiero decir que nosotros somos naturaleza, que básicamente, como todos los organismos con los que compartimos este planeta, hemos evolucionado en relación a nuestro medio ambiente y en relación entre nosotros y con todo lo que nos rodea, con lo vivo, con lo biótico, con lo abiótico. Y en el fondo eso ha generado lo que somos hoy en día. Y asimismo, en pocas generaciones hemos podido transformar de tal manera nuestro ambiente que incluso, como todos sabemos, hemos llegado a una crisis climática que ojalá no sea, que pueda ser reversible, pero de todas maneras ya hemos generado impactos en el planeta que son irreversibles, que son el antropoceno y que en general ya nuevas generaciones de humanos que son nativos en la tecnología, nuestros niños y niñas, tienen alteraciones en su desarrollo debido a los apartados que están de la naturaleza. Ya está demostrado que aquellos niños que se exponen permanentemente a pantallas tienen menor coeficiente intelectual, tienen mayor prevalencia de trastornos de déficit atencional y para todos los humanos en diferentes etapas del ciclo vital genera no solo problemas en la salud mental, el vivir apartados de nuestra naturaleza, sino que todas las enfermedades que nosotros realmente estamos corporizando están relacionadas con nuestro medio, con la falta de inocuidad en nuestros alimentos, del consumo de diferentes agrotóxicos, los cambios en nuestros ritmos de vida que ya no se relacionan con el ritmo circadiano, que es el reloj biológico que nosotros tenemos y que regula la reparación, la producción hormonal, el crecimiento, todas las funciones que nuestro organismo ha ido seleccionando en toda la evolución. Entonces, es un tema muy importante. Yo considero que sí es filosófico, o sea, cuando se habló de lo filosófico, me parece que nuestra idea de mundo en esto es crucial, porque la idea de mundo que tengamos es la que va a condicionar nuestras acciones y nuestra manera de poder seguir gestionando nuestra vida y esta historia de la humanidad que estamos ahora llevando hasta su, no sé, quiero decir, nos estamos llevando a unos límites que en poco tiempo podrían ser aún más trágicos. No quiero ser muy apocalíptica, pero quiero tratar de poner también en conversación en el tema que eso es lo que nos constituye, que somos naturaleza y que estamos evolucionando. Y creo que estamos involucionando debido a nuestra ignorancia o debido a que el modelo ha penetrado tan fuertemente que lo damos por sentado y que nos hemos olvidado del origen que realmente tenemos. Eso. Gracias, Tamara, por los conceptos. Me parece extraordinario y de extraordinaria importancia. Cristian ha compartido 2 links en el chat. Por favor, si de repente lo están mirando el chat para que les den una vuelta ahí, hay 2 links de interés para las conversaciones que han habido en esta sesión. Coté, por favor. Hola. Yo tengo una pregunta. Quería saber si tienen investigaciones sobre el impacto a la biodiversidad en la isla, producto de la construcción y el emplazamiento de los parques eólicos aquí en Chiloé. No sé, disculpa, ¿me puedes repetir la pregunta? Quiero saber si ustedes tienen investigaciones sobre el impacto a la biodiversidad en la isla, producto de la construcción y el emplazamiento de los parques eólicos aquí en Chiloé. Mira, Allí mismo, perdón María. Si quieres, allí mismo ¿contesto yo? Veo que responde. ¿Sí? Perdón. Interrumpo un minutito. Dices, Mariela, también que quieres responder a Ana García, así que pueden hacerlo allí mismo, no hay inconveniente, digamos. Respondan a ambos si quieren, no con ellos. Adelante. Ya, bueno, primero respondo brevemente los parques
eólico, porque la verdad es que yo no tengo mucha información sobre eso, no he investigado mucho y me parece que falta bastante investigación en ese ámbito. Y más que los parques eólicos, que igual hay papers que, no sé, analizan, por ejemplo, cómo estas eólicas migratorias, no sé, pues hay información que uno podría recopilar, ¿no es cierto?, información existente. Yo creo que con lo que necesitamos en Chiloé es definir cuáles son nuestras necesidades energéticas. Y con eso planificar, en el fondo, cuántos parques eólicos necesitamos o qué tipo de energía vamos a querer para la isla. Yo creo que esas preguntas son más importantes porque finalmente igual necesitamos energía. Entonces, ¿de dónde la vamos a sacar? ¿Vamos a seguir cortando el bosque nativo? ¿Vamos a seguir usando leña como para la calefacción? ¿O vamos a tener otro tipo de energías quizás alternativas? ¿Pero cuántos? ¿Vamos a llenar de parques eólicos como se llenó la zona central de Chile? ¿O Es que mi pregunta no necesitamos iba por ahí, no era por el uso de la energía, es por el impacto de la biodiversidad en la isla producto de estos parques eólicos, porque sabemos que la energía de estos parques eólicos no son para la isla. Bueno, yo creo que por eso el impacto sobre la biodiversidad, básicamente hay papers que describen los impactos de las eólicas sobre la biodiversidad, aves principalmente. Y claro, obviamente que si tú colocas un parque eólico en una zona del bosque nativo y cortas el bosque nativo, ya haces un primer impacto, el transformar un ecosistema natural a un ecosistema antrópico o eso por un lado, pero independientemente de eso, yo creo que la planificación en cuanto a la energía que necesitamos, cuánta energía y cómo va a ser nuestro plan a futuro, yo creo que eso es finalmente lo que falta, porque tú puedes decir, bueno, esto es malo, pero bueno, disminuyamos los impactos finalmente y no podemos andar llenando por todas partes así como de vertederos, tampoco de paneles, o sea, como de estos parques eólicos. Entonces, yo creo que me gustaría ver más el tema desde el punto de vista más integral de cuánto es la energía que necesitamos y cómo vamos a abastecernos de energía en Chiloé, y desde ahí empezar a ver todo lo demás entonces, qué tipo de energía usamos, si es eólica, si es por biocombustible, no sé, lo que sea. Y yo creo que ese debate falta, pero eso. Y con respecto a Ana García, lo que pasa es que toca el tema de la educación, dice, en este sentido de la educación, ¿cómo manejan el ecoturismo basado en la ética biocultural? Y ahí lo conecto me gustó la pregunta porque lo conecto con lo que estamos hablando ahora de la formación de profesores, que comparto plenamente, que no podemos como yendo para todos los colegios, sino que es súper importante la formación de los profesores que están impartiendo las clases y de manera transversal, porque tú puedes tener un profesor de educación física enseñando sobre la conservación de la biodiversidad, a los profesores de historia, matemática, a todos, porque es transversal en el fondo, como en nuestro hábitat, en nuestro entorno. Y nosotros hicimos un taller sobre las briófitas con un investigador del Parque Omora que vino a enseñar el ecoturismo con lupa y la ética biocultural a través del ecoturismo con lupa. Y ahí, nosotros dimos becas y llegaron muchos profesores a ese taller. Entonces fue muy, muy interesante porque eran profesores que se dedicaban a la educación ambiental. Y entonces eso fue como un primer también luces en el fondo de esta necesidad que existe en torno como a entregar estas herramientas a profesores que se dedican a la educación ambiental. Y entonces, ¿cómo lo hizo este profesor? O sea, ¿en qué consistió el taller finalmente? Y ahí quería brevemente explicarles de qué se trata la ética biocultural en la práctica finalmente. Y la ética biocultural lo que menciona es como una herramienta que se llama las 3H, donde tienes los habitantes, que es una H, ¿no es cierto? El hábitat, que sería el ecosistema en donde viven esos habitantes, y los hábitos, que son las prácticas, finalmente, bioculturales, las prácticas en donde el hábito, ¿no es cierto?, tiene ciertas acciones con respecto a su entorno y su naturaleza. Entonces, lo que enseña esta ética biocultural es
cómo nosotros nos hacemos cargo de nuestro entorno a través de nuestros hábitos, ¿no es cierto? Y enseña eso a través de los ejemplos que ocurren en la naturaleza. Entonces, luego de explicar esta filosofía detrás de la ética biocultural, vamos al campo, a la naturaleza, y empezamos a entender cómo los otros seres vivos, los otros organismos, también son habitantes al igual que nosotros, viven en un hábitat y también tienen ciertos hábitos, ¿ya? Y eso entonces se descubre, se estudia y se hace la analogía, ¿no es cierto? Entonces como ellos son similares a nosotros también en estas tres áreas. Y ahí se enseña esta como ética biocultural en el fondo de estos otros, ¿no es cierto?, que también son habitantes al igual que nosotros, finalmente. Entonces, cómo nosotros nos hacemos cargo de nuestro actuar y de nuestros hábitos para poder también respetar el hábitat de los otros seres vivos que también habitan al igual que nosotros los mismos ecosistemas. Eso. Uh-huh. Gracias, Mariela, por la respuesta. Gracias, Coté. Ana García, entiendo que de México. Nos hemos puesto internacionales, esto es extraordinario, chicos. Vamos a tener que hacer un brindis por nuestra primer participante internacional. Chicos, son las 5:30. Quedan preguntas. Yo creo que yo creo que lo interesante de esto es que siempre van a quedar preguntas. Y la idea es que vayamos buscando respuestas para, en cierta forma, construir una sociedad más amigable con el medio, una constitución, que fue el tema quizás por el que partimos, una constitución que de alguna forma respete la biodiversidad y nos asegure a nosotros y a las generaciones que vienen también un desarrollo más sustentable. A ver, creo que estamos en la hora. Voy a dejar la palabra a Cristian y a Mariela, porque creo que vamos a despedirnos. Supongo que algún día nos volveremos a encontrar con la gente de Senda Darwin o con los investigadores en general, tal vez de manera presencial más adelante. Cristian ha compartido una vez más un video de YouTube de Ecoturismo con Lupa. Está en el chat, por favor, porque después se nos cierra y desaparecen los links. Así que los dejo a ustedes. Cristian, por favor. Yo solamente quería agradecer este espacio de conversación. A mí me parece maravilloso que nos demos estos espacios, y creo que tiene que ver con el proceso constituyente todo el rato. Entonces yo agradezco todos estos intercambios de conversaciones, y poner ideas, además con total respeto y entendiendo que tengamos diferencias. Está todo súper bien. Así que agradecer, por supuesto, a Miguel por proponer, entiendo esto, y también a Liceo y a ti, Fernando, por hacer esta moderación. Y finalmente quiero destacar ahí que está haciendo una pega increíble Paula Urra León. Me parece que la he estado mirando todo el rato, como ella puede extender esta conversación a las personas que no nos pueden escuchar. Así que gracias, Paula, y bueno, gracias a todos por ayudarnos a tener este espacio. Gracias, Cristian. Mariela. Tu audio. Sí. Desde que fue el estallido social que nosotros hemos estado tratando de colocar este tema de la conservación de la biodiversidad y asegurar una constitución ecológica, y bueno, el año pasado fue de manera presencial y fuimos a distintas instancias con distintos públicos para desencadenar esta ronda de conversaciones. Luego este año hemos tenido seminarios que Scarlett ha estado organizando y que están también en nuestra página web del IEB y de la Fundación Senda Darwin con respecto a estos temas, donde ha estado hablando Ricardo Rossi por el lado como de la ética, ¿no es cierto?, abogado Salvador Millaleo en cuanto a la legislación, y así, como una serie de especialistas que están como dando fundamentos para la constitución ecológica. Y entonces me alegra mucho que desde el Liceo de Castro puedan como dar este espacio para que podamos seguir sociabilizando esto y seguir conversando, porque finalmente todos tenemos nuestro corazón verde y de cierta forma también muchas veces vemos muy lejano o no vemos la conexión que hay entre la conservación de la biodiversidad y nuestro buen vivir como sociedad, y tratar de cambiar este modelo económico que es muy
nos ha generado muchos problemas en todo tipo en todo ámbito, a los chilenos en general y chilenas. Entonces yo creo que mantener estos espacios de conversación, de sociabilización, y donde la gente vea que finalmente es algo que sí podemos hacer, que sí podemos lograr, no está tan lejos. Entonces, por lo mismo agradezco el espacio y ojalá podamos seguir debatiendo estos temas en todas las instancias posibles para que no solamente quede en nuestra como mente de todos los ciudadanos, sino que también a lo mejor con pequeñas prácticas también dentro de nuestra propia casa podemos ir cambiando de poco nuestra forma de relación con la naturaleza y con nuestros ecosistemas. Así que muchas gracias por la iniciativa. Bueno, las gracias son nuestras a ustedes, Cristian, Mariela. Creo que ha sido una conversación muy enriquecedora. Creo que es un tema que, bueno, da para muchas conversaciones, pero en la medida que nos vayamos acercando, por ejemplo, al proceso constituyente y seamos capaces de estar informados y de entender que temas como el tema ambiental, el tema de los pueblos originarios y otros temas deberían estar presentes en esta nueva constitución, en la medida que tengamos información acerca de ella, podremos participar más asertivamente, digo yo. Se agradece enormemente su participación, su claridad, su buena disposición. Estuvimos 1 hora y media en esta entretenida charla. Y bueno, eso es básicamente la minga, hacerlo un poco entre todos, hacerlo un poco entre la gente que participamos y nuestros invitados. Agradecemos también el canal de televisión de Castro Municipio TV, que nos lleva por otra vía a las casas de Castro. Y bueno, esperamos juntarnos el próximo jueves en algún otro conversatorio. Cristian, Mariela, muy, muy agradecido y que tengan una buena semana. Saludos a todos y un abrazo a cada uno de ustedes. Chao, chao. Chao, gracias. Gracias. Adiós. Chao, chao.